Bueno, pues yo creo que he desarrollado esta conciencia de mujer a través de los años. Yo me definía al principio como esposa y madre, eran los papeles que más me definían al principio de mi vida adulta. Me casé muy joven, a los 21 años, tuve mi primera hija a los 22, entonces ese papel pues me marcó mucho, aunque siempre quise estudiar, pero no logré hacer una carrera profesional realmente hasta muchos años después, aunque tomé entrenamiento de profesora de idiomas, fui profesora de inglés y de francés y trabajé antes de casarme como profesora, pero en realidad mi vida profesional como que le puse un alto mientras me dediqué a tener hijos. Tuve 4 hijos. Cuando los tuve, me aboqué mucho a prepararme como madre. Estudié mucho sobre educación, fundé una asociación en pro de la lactancia materna, unida a una asociación internacional que se llamaba la Liga Internacional de la Leche, y descubrí que la lactancia era una forma como también de recobrar mi identidad como mujer, porque era algo muy devaluado en ese momento en la sociedad, ¿no? Y entonces me hizo afirmarme y atreverme a retar a la familia que me decía, no, pero qué exageración, ¿por qué los amamantas tanto tiempo? O al sistema médico que decía, no, 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 la fórmula es mejor, hay que darles alimentos envasados a los niños. Entonces eso me dio como poderío y me ayudó a empoderar a otras mujeres en este campo que aparentemente para algunas mujeres era un campo como muy de papel del rol de la mujer de la casa, pero en realidad fue una forma de empoderar a las mujeres que se unían a esta asociación, ¿no? Entonces, pues es algo que me dio mucha satisfacción que existe hasta la fecha en México, ¿no? Que esa asociación que fundé en 1972 continúa con otras mujeres, ¿no? Entonces, eso fue una época muy rica, pero en un momento dado descubrí a través de la catequesis, porque empecé a dar catequesis a mis hijos y a otros niños. Durante 17 años trabajé como catequista. Y ahí me di cuenta que sí necesitaba como mucho más fundamento teológico para esa labor y empecé en realidad tomaba clases de teología informales desde 1971 y nos dieron en esa época un sacerdote muy innovador que se llamaba Javier Massimí, nos dio teología de la liberación, que ahora en retrospectiva Mm. digo, wow, 71 es cuando se escribió el libro de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Y estudiamos esta teología, que era muy cuestionadora y nos cuestionaba mucho a todas las que pertenecíamos de qué íbamos a hacer por la situación de pobreza que había en nuestro país. No acabamos de tomar una decisión drástica de decir vamos a vivirnos a un lugar marginado, aunque algunas gentes que conocíamos sí lo hicieron, pero sí como que siempre la religión no puede estar separada de la preocupación por los más marginados, ¿no? Y sí hacíamos actividades como grupo con personas marginadas, además de la catequesis de nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, después de esa época, como que empecé a trabajar con grupos de mujeres, empezamos como las catequistas, nos empezamos a formar nosotras y luego también pues me di cuenta que empecé a estudiar desarrollo humano, estudié un diplomado en la Ibero de Desarrollo Humano que me movió muchas cosas, me hizo cuestionar también pues el papel de esposa muy sometida a lo que mi esposo quería, como que me ayudó a cuestionarnos y también ahí empezó la sororidad, porque éramos un grupo de mujeres, era un grupo como piloto en la Ibero, porque no era no era la maestría de desarrollo humano, era para mujeres que por algo no habíamos podido entrar a una maestría, como en mi caso, que yo no había acabado una licenciatura, ¿no? Entonces fue un grupo de empoderamiento muy bonito, porque todas éramos mujeres. Incluso hasta la fecha me sigo reuniendo con algunas compañeras. Este curso fue entre 75 y 76, 2 años de curso. Y a raíz de eso dije, yo quisiera trabajar en algo que uniera desarrollo humano y teología. Y descubrí un grupo en Estados Unidos que publicó un libro que luego tradujimos al español que se llama Puertas al Encuentro. Y este libro unía como ejercicios para hacer en grupo que tomaban en cuenta mucho la parte personal y la parte afectiva junto con la parte teológica. Y entonces fue una cosa muy enriquecedora. Empecé a dar cursos siguiendo este libro. Estas mismas señoras que se llamaban Jacqueline McMakin y Rhoda Nari desarrollaron otro curso que se llamaba Proyecto de Vida. Y Proyecto de Vida era como ayudar a las mujeres a la mitad de la vida, más bien a las mujeres, podía ser para hombres y mujeres, pero a la mitad de la vida, a ver, ¿a dónde voy? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero hacer o puedo hacer
algo más, pero siempre con un componente teológico y espiritual cristiano muy a fondo, pero muy abierto, ¿no? Muy abierto. Y este curso primero se dio informalmente en casas como 3 años y luego fue un diplomado de la Ibero como por 8 años en extensión universitaria. Entonces fue muy bueno porque aunque no tenía yo licenciatura, empecé a trabajar como maestra universitaria dando este curso, ¿no? Entonces eso fue muy empoderador, muy enriquecedor. Después de eso, a raíz de este curso dije, yo tengo que buscar profesionalizarme y ahí descubrí que yo quería estudiar teología, ¿no? Entonces entré en 1969 a la licenciatura de teología y me admitieron con mis papeles porque yo no estudié prepa, yo estudié high school americano y en algún momento no me admitían, pero en ese momento la carrera no estaba afiliada a la SEP porque la SEP no admitía carreras religiosas, no había relaciones iglesia y Estado. Entonces me admitieron, tomé el examen de admisión, lo pasé y entré. En 1992 hubo relaciones iglesia y Estado, pero ya no me corrieron, yo ya estaba allá adentro, ¿no? Entonces me recibí de teología, pero muy lentamente porque lo combinaba con ocuparme de mis hijos, de mi marido. Entonces me recibí hasta tardísimo, yo creo que hasta 2005 o algo así, me tardé muchísimo, pero me daban oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque además seguía dando estos cursos de proyecto de vida, no dejaba yo de trabajar en otra cosa. Y luego, después de acabar la licenciatura, se abrió la licenciatura en Teología y Mundo Contemporáneo en la Ibero y todavía no estaba afiliada a la SEP. Entonces pude entrar a la maestría y fue un gran gusto para mí estar ahí y también me dejaron hacerla como a mi ritmo, ¿no? Y mi trabajo de titulación de la maestría fue las espiritualidades feministas cristianas, como que fue el tema que más me interesó. A medio camino, cuando estaba yo dando estos cursos de proyecto de vida, las teólogas americanas que iniciaron estos cursos, sí nos daban una pequeña inicio a la teología feminista de aquellos tiempos, ¿no? Entonces ya en este curso yo ya hablaba de teología feminista y el tema me interesó muchísimo. Incluso para la titulación de la licenciatura, yo ya quería hacer mi trabajo de titulación sobre teología feminista, ¿no? Pero en esos tiempos no era muy aceptado en la Ibero los temas de mujeres para las tesis de teología. Fue un trabajo difícil que tuve apoyo con algunas personas del departamento que me apoyaron, sí, vete hacia ese camino, ¿no? Para hacer mi trabajo de titulación de la maestría me fui a trabajar con María Pilar Aquino, la gran teóloga latinoamericana que vive en San Diego. Me pasé 3 semanas con ella trabajando estos temas. Incluso me invitó una vez a dar una clase dentro de la clase que ella daba en la Universidad de San Diego sobre las espiritualidades feministas. Entonces, como que ella fue mi mentora que me impulsó, ¿no? También en el camino, también junto con, daba yo clase como materia optativa en la Ibero, la introducción a la teología feminista, pero siempre le cambiaban el nombre, porque como no estaba en el programa, le ponían algo así como lecturas dirigidas o no sé, o teología latinoamericana, no ponían el tema de la teología feminista. Entonces empecé a dar clases también en la Ibero. Y del primer grupo que se hizo en la Ibero en 2003, el primer grupo que tomamos la materia de teología feminista en la Ibero, surgió un grupo de reflexión que quisimos seguir. Aún en la Ibero nos dieron la oportunidad de tomar teología feminista 2 y luego ya nos reunimos informalmente en casa de una de las alumnas. Hizo un grupo de como 12 mujeres que nos reuníamos una vez a la semana a estudiar diferentes temas de teología feminista. Y hasta la fecha sigue el grupo, no con todas, unas han salido, otras han fallecido desgraciadamente, pero seguimos reuniéndonos todos los jueves, siempre es los jueves, a estudiar temas, estudiamos diferentes libros y quisimos hacer una asociación y la hicimos también, se llamaba Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista. Pero hicimos un solo evento muy importante, vino María Pilar Aquino, hubo otra feminista, ya no me acuerdo, se llamaba Francesca, pero no me acuerdo cómo se apellidaba, que ya falleció, habló ahí. También hicimos un homenaje a teólogas como Bárbara Andrade en ese inicio, pero luego nunca tuvimos energía para hacer más eventos porque concurrentemente, ya había yo impulsado la fundación de la Cátedra de Teología Feminista. Entonces parecía que eran como dos cosas
que requerían mucha energía. Y entonces la Asociación Teológica el año pasado decidimos cerrarla porque ya no teníamos muchas actividades, ¿no? Y la inspiración para la cátedra yo creo que salió mucho de María Pilar Aquino, que me dijo, hagan algo más formal que quede, ¿no? Que quede. Y también con las mismas, algunas de las mismas mujeres que venían a este grupo de reflexión teológico informal, reflexión teológica informal, de ahí salió la inspiración para hacer la cátedra y se formó el primer consejo, ¿no? Y el apoyo de estas mujeres fue básico, ¿no? Entre ellas, pues estaba mi hermana Lucila, estaba Andrea González Benassini de Toca, estaba Marisa Noriega, estaba María Laura Manrique, que fue un gran apoyo desde el principio, tanto en las clases de teología feminista como en la fundación de la cátedra. Nos apoyó mucho Crista Godínez en aquel momento, que ahora es directora del departamento, pero en aquel no sé si era maestra y desde el principio nos apoyó mucho. Nos apoyó mucho José de Jesús Legorreta, maestro de la Ibero, y los directores en turno, el primero fue Alex Satirka, que fuera el que nos dio la luz verde porque era el director en ese momento. Entonces, los subsecuentes, casi todos, no puedo decir que todos, casi todos fueron muy apoyantes, ¿no? Entonces, eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Y pues se hizo el primer convenio, si mal no recuerdo, Pati, fue 2009, ¿no? El primer convenio que firmamos Sí, 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 fue 2009. el primer convenio que se firmó fue 2009 y eso le dio como mucha formalidad a la cátedra. El convenio ya se renovó dos veces más, ¿no? Se acaba de renovar el año pasado, entonces eso le da como mucha solidez a la cátedra. Hubo gran apoyo con la directora pasada del departamento, ¿no? Mariana Méndez hizo un gran apoyo para que se siguiera formalizando la existencia de la cátedra. La cátedra organizó creo que fue 2013. ¿Tú te acuerdas, Pati, cuándo fue el congreso? Se hizo un gran congreso, pero 2017, ¿cuándo fue? Sí, fue 2017. 2017. Se hizo un gran congreso con muchos participantes muy notables de diversas partes, especialmente de Latinoamérica. Fue algo muy notable y eso le dio como mucho, mucho visibilidad a la cátedra, ¿no? Y después a la cátedra ha seguido organizando diferentes eventos y ha sido algo muy consistente. Yo llegó un momento que dije, ya no puedo seguir trabajando en la cátedra porque las obligaciones familiares eran como muy demandantes para mí. Tenía yo hijos viviendo en diferentes partes del mundo y yo quería estar en contacto con ellos y mis nietos. Entonces renuncié a ser presidenta de la cátedra, pero siempre me he mantenido cercana y siempre he sido financiadora de la cátedra, lo cual pues también es importante, ¿no? Y además con mucho simpatía y solidaridad con las que están y procurando ayudar dentro de lo que puedo, ¿no? Entonces, la cátedra ha significado mucho para mí porque es como la institucionalidad de esta corriente que ha sido muy minusvalorada dentro de la teología, ¿no? A la fecha, parece que los seminarios, por lo menos en México, no se estudian y en muchas escuelas de teología no se estudia la teología feminista, ¿no? Entonces, pues sí es muy, muy, muy triste que no se le dé el valor, ¿no? Y la teología feminista como que ha ido evolucionando, se ha vuelto como mucho más abierta, más hacia las diferentes opresiones de las mujeres, ¿no? Que son la mujer triplemente oprimida, ¿no? Racialmente, sexualmente, económicamente. Entonces se ha vuelto algo como mucho más amplio y también se ha aplicado de forma diferente en diferentes culturas. Se ha desarrollado la teología feminista negra, la teología feminista india, la teología feminista oriental, la teología feminista africana. Entonces, pues todo esto ha sido muy importante, ¿no? En algún momento sí tuve mucha oportunidad de ir a congresos de teología feminista. Fui uno al seminario teológico episcopaliano, no, hace mucho también, ya no me acuerdo, pero fue muy interesante. Ahí vi a grandes teólogas de las que siempre oímos hablar, ahí estaban también dando conferencias. Todos estos contactos fueron muy enriquecedores en algún momento, ¿no? Y como que ahora estoy muy contenta que la cátedra está en muy buenas manos y sigue en muy buen camino, como que me da mucha confianza el camino que está tomando con las actuales, la actual presidenta, Mariana Gómez, con la coordinadora académica, Rebeca, con Patti en el puesto de secretaria, con Isabel como coordinadora de comunicaciones, entonces, y el consejo, que sigue siendo un gran apoyo. Entonces, con eso y con el apoyo institucional, que también en algún momento dado el rector nos dijo adelante, que eso siempre ayuda, que el rector en turno haya dicho
adelante con la cátedra, pues siempre ayuda, ¿no? Entonces, pues siento que estamos en una época sólida, que hay que seguir trabajando, pues sí, porque nunca vamos a acabar de hacer consciente y visibilizar esta situación tan difícil de las mujeres. Entonces, pues hay que seguir adelante. Pues, el nombre de mi mamá. Mi mamá no tuvo nunca nada famoso en su vida, porque era una señora siempre le gustó leer, muy intelectual, pero pues en su época no pudo hacer una carrera, ¿no? Fue el mejor promedio en su escuela cuando acabó el equivalente de la prepa, pero nunca pudo estudiar porque enseguida se casó y enseguida tuvo 8 hijos. Entonces, su vida pues fue muy restringida en ese campo, pero ella siempre luchó dentro de la casa para que las mujeres, las hijas, que éramos 6 mujeres primero y luego 2 hombres, tuviéramos como las mismas oportunidades que los hombres. Entonces, eso fue muy bueno, ¿no? Porque gracias a ella, en un momento dado, nosotras pudimos tener, las mujeres de la casa, cierta independencia económica, que eso nos abrió el mundo a no depender de nuestros maridos, ¿no? Y a decir, ¿qué quiero hacer con esto, no? Entonces, por eso dije, pues, si puedo yo financiar la cátedra, es porque mi mamá empujó a que fuéramos económicamente independientes, sus hijas. Entonces, que se llame como se llama ella, pues me parece muy bien. Ella es Carmen Montul Vallés, ¿no? Por eso le pusimos al fondo Carmen Montul Vallés, ¿no? Y me da mucho gusto que ahora mi hermana Lucila también se ha unido como parte de este financiamiento, porque pues es su mamá también, ¿no? Entonces, que el fondo se llame Carmen Montul Vallés, pues tiene mucho que ver con las dos que somos parte del financiamiento de la cátedra. Y mi papá sí hizo muchas cosas para afuera, como empresario, como fundador de organismos de la sociedad civil y de la iglesia. Entonces su nombre era muy conocido, pero el de mi mamá no. Entonces dije, pues es justo darle su lugar, porque ella en otra época hubiera podido ser una intelectual pues profunda, porque le gustaba mucho la filosofía y la literatura. Entonces las circunstancias de la vida la redujeron al ámbito privado, pero por eso, bueno. Y también algo interesante que a lo mejor luego les doy, que de mi mamá no dejó nada escrito, nada, 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 nada. Mi abuela dejó muchísimo escrito, su mamá dejó muchísimo, toda su vida es muy interesante, ¿no? También una vida de opresiones, porque pues en el siglo finales del 19 principios del 20, pero mi mamá solo dejó recetas de cocina. Y ahora acabamos de publicar un libro, no publicar, digo, privadamente un libro de las recetas de cocina de mi abuela y de mi mamá. Entonces, como reconocer el trabajo de las mujeres, ¿no? Esa dedicación que se fue hacia el ámbito privado, pero que ya quedó en algún lado plasmado, ¿no? Esa es una labor que me aboqué junto con mis hermanas y como que es un tributo muy bonito a mi abuela y a mi mamá, ¿no? Mucho agradecimiento a las que han continuado, ¿no? Porque si yo tuve la inspiración primera, si no hubiera habido eco en todas estas mujeres que se unieron al principio y las que han continuado cuando yo ya no estaba activa, pues es un agradecimiento muy grande a ellas, que han seguido creyendo en esta causa que para mí era importante, pero que en un momento dado ya no tenía yo energía para seguir trabajando activamente. Entonces me da mucho agradecimiento, me da mucha esperanza para el futuro. Y la esperanza es que poco a poco fuera algo, la teología feminista, que entrara en los currícula de las universidades, de los centros de teología, ¿no? Que no fuera algo raro y así como aladito, ¿no? Que ojalá se va a ir poco a poco, pues, entrando y aceptando más, ¿no? Y que también, pues ya como cátedra estamos trabajando en unión con otras instancias de la universidad, ¿no? Como la de estudios de género y otras instancias, ¿no? Entonces, pues eso me da mucha esperanza y mucho gusto, ¿no? Pues de manera personal, es que yo siempre me sentía que yo no era oprimida. Al principio decía, no, las pobres mujeres oprimidas económicamente. Y de repente el darme cuenta al leer teología feminista que yo también era oprimida por las instancias patriarcales que había en mi familia y en el mundo, pues fue eso como una iluminación. Dije, no, yo tengo que luchar por mí y por las otras mujeres, pero también no es afuera, es también viene de mí, ¿no? Entonces, como que seguir dándome cuenta de qué es lo que no me libera en mi vida y volver a ser crítica con muchas opciones que tomo, ¿no? Me ayuda el estar leyendo y estudiando teología feminista, pues me vuelve a ser siempre crítica y crítica de lo que hacen las instituciones como la iglesia institucional que no acaba de entender lo que se necesita hacer
para las mujeres, ¿no? A pesar de, nuestro Papa es maravilloso, ¿no? Hizo muchas cosas increíbles, pero hay otras que se le quedaron, ¿no? Que no las hizo, como el artículo de Carmiña Navia lo enfoca muy claro, ¿no? Entonces, pues que todavía hay mucho por lo que luchar, ¿no? Y por eso quiero seguir apoyando a la cátedra dentro de lo que puedo, ¿no? Y estoy muy agradecida y muy contenta con el equipo que está en la cátedra, porque siempre me incluye, ¿no? Si a veces no puedo yo participar por mi situación familiar o personal, pues no puedo, pero siempre me toman en cuenta y me incluyen, ¿no? Ojalá siga. Tenemos que meter a más gente joven. Tenemos, lo número uno, animar a que entre más gente joven, ¿no? Que no dependa de las que tenemos ya setentas y ochentas, ¿no? Y ustedes son jóvenes y que siguen ahí es muy, muy animante y esperanzador. Pero eso es, yo creo que es lo más importante. Entusiasmar a la juventud. Que no pase como pasó en algunos países de Europa que decían, ya el feminismo ya no tiene caso porque ya adquirimos muchas libertades y no es verdad, ¿no? No acaban de adquirirse 100% nunca. Entonces, que decir la importancia de la causa y de que siempre hay que mantener como esta llama viva para que no se pierda, ¿no? Entonces, pues sí quisiera yo seguirla apoyando. Quiero entusiasmar a mis hijas, que ellas sean apoyantes después, aunque no están en el campo de la teología. Una es artista plástica y trabaja muchos temas de mujeres. Y la otra fue bailarina clásica y no está metida en esto, pero decirles, por favor, pues apoyen en lo que puedan a futuro, ¿no? Eso es lo que el mensaje para la parte financiera que ojalá siguieran apoyando y encontrar a lo mejor otras fuentes de financiamiento. Eso es importante, ¿no? Que la cátedra no dependa nada más del apoyo de dos personas, ¿no? Que sino que continúe para que tenga más solidez a futuro, ¿no? Y que los programas sigan siendo vitales. Y creo que hemos encontrado ya formas muy diferentes de llegar a las personas, ¿no? Cuando empezó, todas nuestras conferencias eran presenciales, todos nuestros cursos eran presenciales y ahora prácticamente todo es virtual, ¿no? Lo presencial es muy bueno y ojalá algún día hagamos un congreso que fue muy, muy bonito y reanimante, pero el trabajar con lo que es práctico para nuestro mundo, pues es muy, muy importante, ¿no? Para mí, María Pilar Aquino, porque no solo es leer lo que ella hizo, no solo que no, su persona para mí es maravilloso, ¿no? Es la hija de un bracero que nació en una casita de piso de tierra y que su papá la llevó a Estados Unidos, ella allá logró, a Mexicali, logró primero ser religiosa, estudiar teología, luego darse cuenta que si seguía de religiosa no le iban a dejar estudiar todo lo que quería, volverse doctora y ser catedrática de la Universidad de San Diego y gran teóloga reconocida y presidenta de la Sociedad Teológica Americana. Entonces, y al mismo tiempo es una persona súper cercana, ¿no? Y ella dice, pues soy mexicana, pero también vivo aquí, soy hispana de Estados Unidos, pero soy mexicana. Entonces, María Pilar ha sido una inspiración. Ahora ella me invitó a varios simposios, fui con ella a 3 simposios de teología como participante, uno que se organizó aquí en México, que yo la ayudé a organizar, otro en Costa Rica y otro en la República Dominicana. Y a raíz de de esos dos, de uno se publicó un libro, de los dos últimos es un libro enorme que ella ha estado promoviendo de 800 páginas, que ya se va a editar. Entonces, mira, Pilar ha sido una influencia enorme para mí, ¿no? Pero también a través de lecturas, pues yo creo que Elizabeth Schusler Fiorenza, que también la conocí personalmente gracias a María Pilar, ha sido una importante influencia. Todos sus escritos, pues, fueron pioneros, ¿no? Yo creo que ella fue la que más me impactó. Me impulsaron mucho todas las teólogas que invitamos a México porque con todas hubo contacto personal, que fue muy, muy bueno, ¿no? Fue Elisa Esteves, Carmen Bernabé, una gran influencia también, Ana María Teperino, quien ya falleció, también brasileña, vino también Elizabeth Johnson, que también fue pues, muy rico sus libros, una gran influencia. ¿Quiénes más vinieron? Marta Subía, que vino también. Ana María Videgain como historiadora de la iglesia. Entonces, cada una que venía no solo era que daba su conferencia, sino que teníamos oportunidad como cátedra de reunirnos informalmente con ellas. Comíamos, platicábamos, las llevábamos a conocer la ciudad. Entonces, todos estos conocimientos fueron más enriquecedores que los cursos, aunque algunas daban cursos enteros de un mes, como Elisa Esteves y Marta Subía. Daban un curso, no nada más venían y daban una conferencia, ¿no? Entonces, el contacto personal fue muy bueno, ¿no? De lecturas,
muchas me gustaron muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Sandra Schneiders, pero nunca la conocí. Sus libros también fueron muy importantes. Las españolas, todas las que eran parte del curso de EFETA, que conocimos el curso de EFETA a través de Andrea González Benassini y Marisa Noriega, que fueron alumnas de EFETA, todos los escritos de las que pasaron por EFETA, pues muy interesantes. Tuvimos oportunidad, Lucila y yo, de conocer a Isabel Gómez Acebo, que también muy interesantes todos sus escritos, ¿no? También muy pionera. En fin, pues gracias, digo, la cátedra a mí me ha enriquecido muchísimo con estos contactos personales e intelectuales tan estimulantes, ¿no? Entonces, pues... Todas me han ayudado a elaborar como todo este concepto de lo que es la teología feminista, ¿no? Una gran felicitación a todas las que han seguido con la antorcha de la teología feminista, porque sin ustedes, pues no, ya no habría nada, ¿no? Gracias que han creído y que han seguido trabajando, y muchas veces contra viento y marea, ¿no? Porque sigue siendo algo, pues muy, como muy contestado y muy interpelado, ¿no? Entonces, pues muy agradecida a todas ustedes, a todas las que están en el Consejo de la Cátedra y ¿cómo se llama? La Comisión Académica, ¿verdad? Todos los que están en la Comisión Académica y a todas las que han laborado como profesoras en nuestros diplomados, ¿no? Un enorme agradecimiento. Y a las autoridades de la Ibero que nos han dejado estar ahí, ¿no? A veces con más apoyo, a veces con no tanto apoyo, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, pues un gran agradecimiento y un mensaje, pues, de que continúen, ¿no? Que continúen y que cuenten conmigo en lo que pueda, que ya no es tanto como antes de poder dedicar tiempo, pero cuenten conmigo, ¿no?